Esta es la radio La Verdad del Evangelio con frecuencia celestial, transmitiendo desde la Iglesia Central de Corozal, Sucre, Colombia, para todo el mundo, con su programa Datos Bíblicos. Sintonizo todos los sábados en el horario de 7 a 8 de la mañana para que conozca los secretos, curiosidades y revelaciones del libro maravilloso. La Biblia surca los tiempos, las edades, y en su afán nos dice lo que ha de ser. Estamos con el tema la anacenosis, la figura literaria que estamos desglosando en este día, la segunda parte. La anacenosis es una figura literaria que consiste en plantear una pregunta retórica a los oyentes o a los lectores para incitarlos a reflexionar sobre un tema o para confirmar un punto de vista. Se utiliza comúnmente como un recurso para enfatizar una verdad o un argumento de forma directa y contundente. Y son persuasivos y es muy frecuente en la Biblia, particularmente en situaciones donde se exhorta, se instruye y se corrige. La anacenosis implica que los oyentes en su razonamiento sean persuadidos, buscando que ellos mismos lleguen a una conclusión evidente. Es una forma de apelación directa al juicio del oyente o el lector. Tenemos un ejemplo en Lucas 11:19. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. A Jesús se le hace una acusación. Con la anacenosis apela al razonamiento de los acusadores. Jesús invita a los presentes a reflexionar sobre la lógica de su acusación. Una casa dividida contra sí misma no prevalece. Si Satanás echando el mismo Satanás, imagínense, destruiría el reino de Satanás. Ellos aceptan que otros pueden expulsar demonios por el poder de Dios. ¿Por qué no aceptan que Jesús puede echarlo igual? Si el diablo se está contra sí mismo, entonces no prosperará. Ninguna casa dividida prospera. Cuando una persona le atribuye al diablo lo de Dios y a Dios lo del diablo, es lo que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el Señor dice, todo pecado le perdona al hombre, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Jesús finaliza con una declaración contundente. Por tanto, ellos, o sea, sus hijos, serán vuestros jueces. Aquí anticipa que sus propios hijos o seguidores serán un testimonio en contra de su hipocresía, juzgando su falta de coherencia y fe. Jesús usa la anacenosis para exponer que los líderes religiosos están aplicando un doble rasero. Reconocen la obra de Dios en otros exorcistas, pero niegan la misma obra cuando la realiza Él. Al invitar a los acusadores a examinar su juicio, Jesús los confronta con su propia falta de fe y de parcialidad. Indirectamente Jesús señala que su autoridad para echar fuera a los demonios no proviene de Beelzebú, sino del poder de Dios, que es su obra legítima. En resumen, podemos decir que Jesús utiliza la anacenosis de manera estratégica para refutar las acusaciones e invocar a una reflexión lógica y moral, y exponer la hipocresía de sus oponentes sin necesidad de un enfrentamiento directo. La Biblia surca los tiempos, las edades. Estamos con la figura literaria, la anacenosis. Tenemos otro ejemplo en Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús formula esta pregunta para provocar una reflexión en sus discípulos, después que muchos lo abandonaron tras el discurso difícil que él dio. Estas enseñanzas resultaron difíciles de aceptar para muchos de sus seguidores, al punto de que muchos de sus discípulos se volvieron atrás y no andaban con él. Eso lo dice el verso 66 de Juan capítulo 6. En este contexto Jesús dirige una pregunta a los 12 apóstoles, la cual revela tanto la humanidad como la divinidad. Jesús, en su lugar de reclamar su posición como maestro y exigir lealtad
simplemente les pregunta: ¿queréis acaso oírlo también vosotros? La pregunta hace que los discípulos ejerzan su libre albedrío. Es un ejemplo de que Jesús no obliga a nadie a seguirlo, sino que respeta la decisión personal. Esta pregunta también muestra su sensibilidad al dar a sus discípulos la oportunidad de decidir. No se aferra a su derecho como líder, sino que renuncia a cualquier reclamo emocional y autoritario. Este momento es una lección para los creyentes sobre cómo actuar con humildad, amor, dejando a los demás tomar decisiones libres. Jesús demuestra que el verdadero liderazgo espiritual no se basa en el control, sino invitar a una relación genuina que sea libre, no autoritaria. Este acto de Jesús refleja lo que Pablo describe como el despojo, Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La nasenosis en Juan 6:67 se alinea con este principio, mostrando a Jesús como un líder que se humilla, comparte con sus seguidores. La pregunta de Jesús no solo prueba la fe de sus discípulos, sino que también establece un modelo de liderazgo humilde, de confianza en la soberanía de Dios y el libre albedrío de los que le siguen. Para quienes leemos este mensaje hoy, es una invitación a reflexionar sobre la libertad que Dios nos da para seguirle y cómo debemos ejercer esa libertad con responsabilidad y fe. Todo el que sigue a Cristo es por libre albedrío, nadie lo obliga. Seguimos voluntariamente y todo lo que hacemos en la iglesia lo hacemos por amor a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia surca los tiempos, las edades, y en su afán nos dice lo que ha de suceder. No hay mejor momento para darle me gusta al programa Datos Bíblicos. Dale like a la campanita para que sea el primero recibiendo la información cada capítulo que se sube. Emociónate con estos estudios de la palabra de Dios con los géneros literarios. Hazte suscriptor de nuestro canal y así apoyarás el mensaje de salvación de Jesucristo para las naciones. La Biblia surca los tiempos, las edades, y en su afán nos dice lo que ha de suceder. Estamos con el tema la nasenosis. Tenemos otro ejemplo en 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? O de este mundo, dice en otra versión. ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo? Pablo apela al juicio de los oyentes para mostrar la insuficiencia de la sabiduría humana frente a la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo emplea la nasenosis para insistir en la pequeñez de la sabiduría humana en comparación con la sabiduría divina. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Estas preguntas retóricas desafían a los representantes de las corrientes de pensamiento humano. Los sabios, los escribas, los detractores, los insta a demostrar el valor de su sabiduría frente a los planes de Dios. Con ello, Pablo lleva al lector a reconocer que ninguna sabiduría humana puede compararse con la obra redentora de Dios manifestada en la cruz. Esta es una refutación del apóstol Pablo, porque muchas personas han querido pasar por encima sobre el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia dice que Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Toda palabra ociosa y todo lo que el hombre diga tendrá que dar cuenta. Otra pregunta retórica que hace Pablo aquí que hay que desglosar. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Aquí Pablo encierra su reflexión, subraya que lo que el mundo considera sabiduría ha sido desenmascarado como insensatez ante Dios. Lo que parece loco según los estándares humanos, como la predicación del Evangelio, en realidad revela el poder y la sabiduría de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación.
La anacenosis en este pasaje busca que los oyentes reflexionen sobre la insuficiencia de la filosofía humana y la superioridad de la sabiduría divina. Las preguntas no piden una respuesta directa, sino que orienta a la reflexión hacia la exaltación de Dios y en su plan que trasciende la lógica humana, la lógica terrenal. Así que, hermanos míos, dejemos que el Espíritu Santo esté en nosotros, limpiando todos los días los errores, las pocas magulladuras que nos hayan sucedido en la vida. Dejemos que Él nos perfeccione. Y en su afán nos dice lo que ha de suceder. Qué maravilla que Cristo haya sellado en un tan solo libro, es la ciencia y verdad. Estamos con la figura literaria, la anacenosis, segunda parte. Tenemos otro ejemplo en Romanos 8:31. Pues, ¿qué diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo invita a los oyentes a reflexionar sobre la protección divina y la seguridad en Cristo. Pablo utiliza esta figura para subrayar la seguridad y confianza que los creyentes tienen que tener en Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Es una pregunta abierta, invitando al lector, al oyente, a reflexionar sobre las verdades expuestas previamente en el capítulo. Pablo lleva al lector a considerar cómo responder ante las grandes bendiciones y promesas de Dios, como la justificación, la glorificación y la fidelidad divina. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí la pregunta retórica refuerza la confianza en el poder y la soberanía de Dios. No espera una respuesta, porque la implicación es evidente. Si Dios está a nuestro lado, nada puede prevalecer contra nosotros. La pregunta apela al entendimiento lógico y espiritual del lector para reconocer la seguridad que se tiene en Dios. Propósito de la anacenosis en este pasaje, Pablo no da una respuesta directa, sino que lleva al lector a considerar profundamente la verdad implícita. Conduce al lector a una conclusión irrefutable. La supremacía de Dios asegura la victoria de los creyentes. Recalca que si Dios está de nuestra parte, su poder es suficiente para enfrentar cualquier oposición. No hay nada que se le oponga a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta figura potencia el mensaje de confianza absoluta en Dios y nos invita a responder con fe y esperanza ante su fidelidad, porque Él no cambia. Él lo que dice lo cumple. Él pelea tu batalla. Entonces, hermano, para que tengamos una confianza íntima con Dios y sepamos, hermano, que no estamos solos. Además, se nos regaló un nombre que sobre todo nombre. Por eso en el nombre de Jesucristo el diablo tiene que doblegarse y toda potencia tiene que doblegarse ante ese nombre. Oiga, qué bienaventurados somos. Cuando uno invoca ese nombre, hermano, todas las potencias que hayan se van a tierra. Porque ese es el nombre que es sobre todo nombre y que nos defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios nos cuida. Lo único que usted tiene que echar toda su ansiedad sobre Él. Todo lo que usted necesita está en Dios. Así que eche su carga sobre el Señor, tenga la confianza en Él, en ese nombre. Se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Quien confiesa que Jesucristo es Dios está honrando a Dios. Y ese es el nombre que nos guarda en esta tierra. Y en su afán nos dice lo que ha de suceder. Qué maravilla que Cristo haya sellado en un tan solo libro, es la ciencia y verdad. Estamos con la figura literaria, la anacenosis, la segunda parte. Tenemos otro ejemplo en Gálatas 4:16. Mas he hecho pues vuestro enemigo
por decirlo la verdad, Pablo utiliza la anacenosis para cuestionar la actitud de los Gálatas frente a sus enseñanzas. El apóstol Pablo es percibido como enemigo por los Gálatas debido a la verdad que le está compartiendo. Es decir, enseñanza de que la salvación no se basa en las obras de la ley, sino en la gracia de Dios. Esa es la enseñanza que Pablo estaba dando en el capítulo 4. En este caso, la anacenosis se encuentra en la pregunta que Pablo hace. Él quiere que los Gálatas reflexionen sobre si de verdad lo consideran un enemigo solo porque le dice la verdad. Porque los Gálatas estaban sujetos a las obras. El que hiciera mejores obras, ese es el que estaba delante de Dios bien. Pero no somos salvos por obra, sino por la gracia de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo a los Gálatas. Pero ellos no entienden esto. Y más bien se lo echaron de enemigo, ¿no? En el contexto general, la anacenosis es un recurso poderoso que invita a los oyentes a reconocer su responsabilidad personal frente a Dios y a ajustar su comportamiento de acuerdo con su proclamada fe. Entonces, hermanos, a veces las enseñanzas que nos imparte la Biblia, muchos no las reciben, la cuestionan, porque piensan que Dios es cualquiera. No, Dios es Dios todopoderoso. Amén. Y esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo imparte una enseñanza correcta y estos se enojan por eso. Los Gálatas no quisieron aceptar eso. Mucha gente no van a aceptar la verdad, sino que quieren imponer su razonamiento, ¿no? Y el razonamiento correcto es el de Dios. Entonces la Biblia es un espejo para que nosotros nos miremos en ella y podamos reflexionar con respecto al conocimiento de Dios. Así que, hermanos míos, no pelees contra Dios. Deja que Dios te enseñe, deja que Dios te bendiga por el conocimiento de Él. Hermano, el verdadero conocimiento del hombre es el conocimiento de Dios. Dijo el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, estará contento. De su interior correrán ríos de agua viva.